Buen día, chicos, ¿cómo les va? Un gusto de estar con ustedes. Vamos a arrancar acá la clase de hoy, la clase número 3. Ya la envié la semana pasada por autogestión y luego chequeando me di cuenta que la tenían. Pero bueno, el envío doble no está de más. Quedo atento al chat por si hay alguna pregunta y si no pueden desmutearse ahora si tienen alguna consulta o sugerencia que hacer antes de comenzar. ¿Ya tuvieron la clase práctica con Agustín Cravero, chicos? ¿Ya arrancó Agustín con ustedes? ¿Alguien que me pueda contestar, por favor? Sí, profe, ya arrancó. Perfecto, perfecto. ¿Qué tema están viendo en el práctico, chicos, con Agustín? Calorimetría. Excelente, excelente. Es algo de lo que ya hemos hablado. Bueno, comparto pantalla para comenzar. Vamos a minimizar esto ahí. La clase de hoy nos convoca un tema interesantísimo. Sí, perdón, ¿alguien habló? Un tema interesantísimo, les decía, transformación en gases y por demás importante. Generalmente en los exámenes parciales, pero con mayor certeza en los finales, aparece este tema porque es fundamental. Yo voy a pedir que tomen nota de la importancia que tiene esta clase y fundamentalmente el enfoque que le vamos a dar al tema que trataremos hoy, porque lo exponen a veces a este tema con una base bibliográfica que es correcta por cuanto está en la bibliografía sugerida, pero no explican en detalle cada uno de los pasos que los lleva a la formulación de la ley de los gases perfectos o ideales, que no es lo mismo, y que es lo que vamos a abordar en esta clase. Entonces, concretamente, ¿qué estoy diciendo? Que pueden leer del libro, estudiar, profundizar, etcétera, pero tomar debida nota de cómo es el planteamiento de la deducción de la ecuación general de estado a partir de lo que voy a presentar esta mañana, para que no tengan dificultades a la hora del final o del parcial y que eventualmente eso ponga en riesgo la posibilidad de aprobar el tema. ¿A qué nos referimos con transformaciones que padece o sufre un gas? Entendemos como transformaciones a la modificación o cambio de las variables que definen el estado de ese gas. Y estas variables son presión, volumen y temperatura, variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas, en tanto que las entendemos de esa forma porque conociendo los valores de estas cantidades, presión, volumen y temperatura, es posible definir un estado de la materia, en este caso gaseosa. Por ese motivo, a estas cantidades, presión, volumen y temperatura, por ese motivo se le denominan coordenadas termodinámicas. Los libros hablan de gases perfectos y también hablan de gases ideales
Y corresponde en este punto hacer la siguiente aclaración. Por cuanto uno se encuentra en algún momento en un estado de ambigüedad, preguntándose en definitiva qué es un gas perfecto y qué es un gas ideal. Las traducciones toman al gas perfecto y al gas ideal como palabras sinónimas, pero no lo son. Entonces, cuando abordemos un libro de física, el capítulo que corresponde a termodinámica o uno específico de termodinámica, tengamos muy presente cómo el autor está definiendo a un gas perfecto o a un gas ideal. Para nosotros, en este curso, ¿cuál será la distinción? El gas ideal es un gas que no se puede comprimir. Por lo tanto, no se modifica su volumen. Y además, no se modifica su volumen con cargas de compresión. Cuando lo tengo dentro de un recipiente cerrado y por medio de un pistón o émbolo desplazable trato de achicar su volumen. El gas ideal no se puede comprimir. Decimos que es incompresible. No incomprensible, que es otra cosa. Incompresible. No se puede comprimir. Y además, el gas ideal carece de viscosidad. No tiene viscosidad. Y por ese motivo, chicos, se lo denomina ideal. Porque todos los gases, sin excepción, pueden comprimirse. Y todos los gases, sin excepción, tienen viscosidad. Por tanto, el término gas ideal le corresponde plenamente por cuanto es una idealización, un concepto, una idea que solamente reside en nuestro cerebro, no en la realidad fáctica, no en la naturaleza. Y por eso se lo denomina gas ideal. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué estudiamos un supuesto gas que en la naturaleza no existe? Bueno, porque nos acercamos en la modelización físico-matemática al comportamiento de los gases reales, estudiando cómo sería el comportamiento de un gas ideal, porque con estas simplificaciones de incompresibilidad y de no viscosidad o de carencia de viscosidad, se simplifican matemáticamente muchas situaciones que nos permiten visualizar algunos aspectos físicos que nos interesa visualizar y que en caso de considerarlo compresible y considerarlo viscosos, estos comportamientos no se ponen tan fácil de manifiesto. Es decir, el gas ideal es un modelo teórico que nos permite el estudio termodinámico de los gases hasta cierto punto. Perdón, ahora sí, el gas perfecto es aquel gas que es compresible, se lo puede comprimir, pero carece de viscosidad. Y aquí está la distinción entre gas perfecto y gas ideal en el contexto del curso que están recibiendo ahora de Física 2. Repito, gas perfecto no tiene viscosidad y se puede comprimir. Gas ideal no tiene viscosidad y no se puede comprimir. Gas real tiene viscosidad y se puede comprimir. Profe, Sí, ¿podría repetir por qué estudiamos los gases ideales? sí, con todo gusto. Estudiamos los gases ideales porque es una primera aproximación
a un modelo físico que representa, como una primera aproximación, en forma adecuada el comportamiento de los gases reales. Hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque hay un límite en esa representación del modelo teórico ideal, donde algunos fenómenos que observamos en la naturaleza no son descritos por este gas ideal. ¿Y por qué no son alcanzados? Por justamente ser restrictivo respecto de su comportamiento, porque yo estoy diciendo que el gas ideal no se comprime, no tiene viscosidad, y esto no es así. El gas ideal tiene, el gas real tiene viscosidad y se lo puede comprimir. Pero tu pregunta es buena porque el gas ideal, digamos así, cuando formulamos el modelo físico, escrito en términos matemáticos, el modelo físico, por eso digo un modelo físico-matemático, es decir, la física se vale de una herramienta que es la matemática para escribir sus leyes. Entonces, eso es el modelo físico-matemático, es decir, una ley física expresada en términos matemáticos. Pero, retomo tu pregunta, el gas ideal nos permite formular a nosotros un modelo físico-matemático que describe en forma aproximada el comportamiento de los gases reales, que nada tienen que ver con el ideal, hasta cierto punto. Por ejemplo, mira, acá dice, si la presión es muy baja, aquí ya hay una condición. La relación matemática entre las tres variables, presión, volumen y temperatura, es muy fácil de obtener, lo que vamos a ver hoy. Pero esta expresión matemática se aproxima mucho al comportamiento de un gas que no existe, un gas que está en nuestra cabeza en el sentido de ser una entelequia, una idealización. Entonces, este recurso que nosotros utilizamos, mira, vamos a hacer de cuenta que los gases no se comprimen, mentira, sí se comprimen. Bueno, mira, vamos a hacer de cuenta que no tiene viscosidad, no, mentira, sí la tienen. Bueno, pero hagamos de cuenta esto, tomemos como acuerdo estas dos hipótesis, ok, las tomamos, y ahora generamos un modelo físico-matemático. Ese modelo funciona muy bien para gases reales de la naturaleza que existen, y funcionan muy bien en cuanto a la descripción de su comportamiento cuando las presiones no son muy altas. Es decir, cuando hay presiones bajas. Pero cuando las presiones ya son más elevadas, el comportamiento del gas ideal ya no sirve, porque, por ejemplo, en presiones elevadas, el gas se licúa, el real. Pero el gas ideal jamás se licúa, porque no se puede comprimir. ¿Me hago entender? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, pero para darte otro ejemplo, ya no tan conceptual, sino más real, el aire es un gas, una mezcla de gases. Fundamentalmente está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Un 21% de nitrógeno, de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Si sumas esas dos cantidades te da 99%. Por tanto, el 1% restante en la atmósfera, que nosotros llamamos aire, está compuesto por mezcla de gases ideales, gases inertes como el argón, neón, helio y vapor de agua. Pero cuando un cuerpo más pesado que el aire, como una nave espacial o un avión o un helicóptero, se mueve en la atmósfera, lo que interesa desde el punto de vista de la ingeniería es conocer cómo es el comportamiento de este cuerpo que se desplaza en términos de las fuerzas que genera la masa fluida sobre dicho cuerpo como consecuencia de que se está moviendo. El movimiento de este cuerpo en la masa fluida, el movimiento de este cuerpo en el aire,
trae como consecuencia o aparejado la aparición de fuerzas sobre él. Ok. Pero resulta que cuando estudiamos el aire que rodea este cuerpo como ideal, no tiene viscosidad y el problema es muy sencillo de resolver hasta cierto punto. Tan sencillo de resolver que lo podemos modelar con funciones de variable compleja en lo que se denomina flujo potencial. Porque hay un modelo matemático que genera una función potencial que describe todo el movimiento y podemos establecer gradientes de velocidad, gradientes de presiones, es decir, modificaciones de velocidad, modificaciones de presiones, etc. Y estimar fuerzas. Pero hay un problema. Cuando ese cuerpo adquiere determinado ángulo, no importa cuál en este momento, respecto de su movimiento, el gas ideal no le importa esta situación. Sigue trabajando el modelo sin ningún problema. Pero en el caso real, que se denomina fáctico, la realidad fáctica, lo que verdaderamente es, cuando el cuerpo se mueve en la atmósfera y adquiere determinado ángulo, suceden cosas complejas que, para que ustedes entiendan, es la separación del íntimo contacto entre el aire y la superficie de ese cuerpo. Se despega el aire de la superficie del cuerpo. Es decir, el aire no lame, por decirlo de alguna manera, toda la superficie del cuerpo. Se despega. Y ese desprendimiento hace que las formulaciones físicas que prevé el gas ideal ya no se cumplan. El modelo no funciona. Y el origen del desprendimiento de esa corriente del cuerpo sólido reside en la viscosidad. Viscosidad que tiene el gas real. En cambio, el gas ideal, al no tener viscosidad, esta situación no la contempla. Decimos en términos físicos, el gas ideal no alcanza a modelar el efecto que tiene la viscosidad en la fenomenología física. Bueno, entonces allí tenés un ejemplo real de lo que sucede. Y entonces ahora hay que pasar a otro tipo de modelos que contemplen esta situación. Pero bajando lo que estoy hablando a un contexto más sencillo, que es lo que nos convoca esta mañana, paso en limpio lo que he dicho. El gas ideal no tiene viscosidad, no se puede comprimir, no existe en la naturaleza, pero se lo utiliza como una primera aproximación de estudio del comportamiento de los gases reales que en la naturaleza sí se pueden comprimir y sí poseen viscosidad. Por lo tanto, el modelo físico-matemático del gas ideal tiene su alcance o tiene su rédito positivo hasta cierto límite que nos permite una primera aproximación en el estudio de las transformaciones de gases. Bueno, aquí está la definición de gas ideal, que ya hemos hablado, después ustedes lo miran. Aparece en esta etapa de la materia la necesidad de cuantificar las cantidades, por ejemplo, de gases desde el punto de vista ya no tanto de su masa, lo haremos, pero a veces es necesario cuantificar la cantidad de materia como se hace en el sistema internacional por medio de la unidad de materia que es el mol. Entonces, un mol de cualquier sustancia, en este caso de un gas, es aquella cantidad de materia, aquella cantidad de gas que posee exactamente el número de Avogadro de partículas elementales. En este caso, al ser un gas, las partículas elementales que lo constituyen son moléculas. Entonces, cuando nosotros tomamos una porción o aislamos una porción de gas, de modo que en esa porción existen aproximadamente 6,02 por 10 a la 23 moléculas, decimos
que hemos aislado un mol de gas. Pero ¿cómo se calcula el número de moles? A partir de la masa de gas, que es lo que nosotros podemos cuantificar en el laboratorio, a partir de la masa de gas cuantificable en laboratorio, si la dividimos a esta por la masa molecular del gas en cuestión, lo que obtenemos como resultado de la división, es decir, como cociente, es el número de moles. ¿Cómo se calcula el número de moles? La masa de una muestra de gas, en este caso, dividido la masa molecular de ese gas. Por ejemplo, ya que hablábamos de la atmósfera, para el oxígeno tenemos que su masa molecular tiene el valor de 32 gramos por mol. Por lo tanto, si nosotros tomamos una masa cualquiera de oxígeno, una cantidad cualquiera de oxígeno, es decir, una masa cualquiera de oxígeno, y la dividimos por 32 gramos por mol, lo que obtendremos, gramos con gramos se va, y nos queda el resultado en moles, es el número de moles. Los gases ideales que venimos hablando son gases que cumplen dos leyes fundamentales. Esto es pregunta de examen. La ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles-Gay-Lussac. Estas dos leyes estudian el comportamiento de los gases o las transformaciones de los gases cuando dichos cambios de estados se producen en condiciones particulares. Por ejemplo, volvemos atrás. No pierdan de vista que el comportamiento de un gas lo vamos a estudiar analizando, evaluando, poniendo nuestra atención en cómo cambian sus coordenadas termodinámicas. Presión, volumen y temperatura. Repito, el estado de un gas se define cuando analizando cómo cambian la presión, volumen y temperatura de ese gas, que son las variables termodinámicas o coordenadas termodinámicas que lo definen en cuanto a su estado. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte es el estudio del comportamiento o de la transformación de un gas siempre y cuando nosotros nos preocupemos de alguna forma de mantener la temperatura constante. Por lo tanto, al dejar fija la variable temperatura, queda como variable la presión y el volumen. Y en el caso de la ley de Charles-Gay-Lussac, lo que se deja constante o fijo es la presión. Y se libera para que cambien o modifiquen el volumen y la temperatura. Ahora bien, en este estudio, en la clase número 3, nosotros pretendemos llegar a una formulación matemática de este tipo. Una formulación matemática que represente al comportamiento de los gases reales a partir de considerarlos a ellos como ideales y que vincula esta ecuación, que en realidad es una formulación matemática, que vincula las tres variables termodinámicas. Miren, acá tenemos la presión, tenemos la temperatura, y me dirán ustedes, ¿y dónde está el volumen? El volumen está aquí en la densidad, porque la densidad, por definición, es masa dividido volumen. Entonces, esta expresión matemática, esta ley física, vincula las tres coordenadas: presión, temperatura y volumen. ¿De dónde se obtiene? De considerar al gas como ideal. ¿Y por qué se lo considera al gas como ideal? Para que ese gas pueda cumplir las formulaciones o leyes de Boyle-Mariotte y Charles-Gay-Lussac. Las leyes, sí. ¿Puede repetir dónde está el volumen? Aquí, mira, dame un segundito. Sí, perdón. Me preguntabas dónde está el volumen. El volumen está aquí, en la definición de densidad. La letra griega ρ
hace referencia a densidad del gas. Y la densidad en física se define como masa dividido volumen. Allí aparece el volumen. ¿Lo ves? Sí, gracias, profe. O sea que el volumen está implícito en la densidad. No está explicitado en la expresión matemática. Está implícito en esta cantidad que es la densidad del gas. Bueno, pero acá yo estoy mostrando a dónde vamos a llegar, que lo que estoy señalando es la ecuación general de estado de los gases perfectos, dicen los libros, diríamos nosotros de los gases ideales, en el contexto de lo que hemos aprendido esta mañana. Y esta formulación, ecuación general de estado de los gases ideales, ustedes me dirán, y bueno, pero ¿y esto por qué lo usamos si los gases son reales? Bueno, ya lo dijimos, porque esta formulación bajo ciertas condiciones y hasta cierto límite es válida y es muy buena en cuanto a describir el comportamiento de los gases reales. Vuelvo hacia atrás porque es muy importante esto. Entonces, para llegar a esta conclusión, el punto de partida es la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles-Gay-Lussac. Ambas leyes estudian cómo se comportan los gases en cuanto a sus transformaciones, es decir, los cambios de presión, volumen y temperatura, pero cada una de ellas lo hace desde un punto de vista particular. Por ejemplo, Boyle-Mariotte dice, no vamos a hacer que cambien las tres coordenadas. No. Vamos a dejar fija la temperatura la vamos a dejar constante, y voy a permitir que se modifique durante las transformaciones la presión y el volumen. Charles-Gay-Lussac dice, vamos a estudiar las transformaciones, pero dejando constante la presión, y observar qué acontece en cuanto a cambios, en cuanto a transformaciones, en cuanto a evolución del gas. ¿Qué sucede cuando cambian las otras dos coordenadas que sí permito que cambien? Volumen y temperatura. Los procesos a temperatura constante se denominan procesos isotérmicos. Los procesos a presión constante se denominan procesos isobáricos. Y en la clase número 4 profundizaremos estas transformaciones o procesos. En esta clase en particular, veremos cómo se combinan estas dos leyes de la termodinámica para que, basado en esa combinación de procesos, podamos arribar a una ley fundamental para nosotros en ingeniería, que es la ecuación general de estado. Tanto énfasis pongo en esto que la clase número 3 es muy, muy importante en cuanto a lo que aparece, como les decía, en los exámenes. Entonces, partiendo de la suposición de gas ideal, suponemos que este gas está confinado, encerrado en un cilindro. Ese cilindro obviamente no permite fugas, por eso es ideal, no se escapa gas. De modo que el número de moles que está encerrado dentro de esta cavidad que estoy señalando con el cursor no cambia, siempre es constante. Porque como no hay fugas, ni tampoco ingresa gas de afuera hacia adentro, la masa y por ende el número de moles permanece constante. Y vamos a estudiar cómo esta, digamos, masa de gas evoluciona cuando nosotros realizamos o permitimos ciertos cambios bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo evoluciona el estado de este gas cuando, dejando constante la temperatura, no importa por qué medio yo logro esto, pero se logra en el laboratorio, dejando constante la temperatura, permito que cambie presión y volumen? Es decir, yo puedo, por ejemplo, empujar el émbolo hacia abajo, haciendo que el volumen de confinamiento del gas disminuya, pero se modifique también la presión. Es decir, cambia volumen y cambia la presión. Ahí sería, Ahora, sí, ahí serían inversamente proporcionales la presión y el volumen. vamos a ver.
Yo lo que te estoy proponiendo a la clase es, digamos, lo siguiente. Hagamos que este émbolo baje. Al descender el émbolo, el espacio de confinamiento de este gas se hace más pequeño, es decir, cambia el volumen, se modifica el volumen, en este caso achicándose. Pero al achicarse el volumen, aumenta la presión. Ahora, lo que yo les estoy proponiendo a ustedes es, cambiemos el volumen, por ende va a cambiar la presión, pero por algún mecanismo de laboratorio, nosotros hagamos que la temperatura no se modifique. Es decir, que la temperatura permanezca constante. Dicho esto, al realizar la experiencia, observamos lo que el compañero nos dice. Que la presión cambia, el volumen cambia, pero lo hacen una respecto de la otra en forma inversamente proporcional. Acá lo van a ver mejor. ¿Qué significa que una respecto de la otra lo hacen en forma inversamente proporcional? En términos matemáticos, este volumen yo lo puedo pasar aquí, ahí es donde está el cursor, y la presión lo puedo volver aquí donde está el volumen. Entonces digo que tanto la presión como el volumen, ambas, varían, cambian, se modifican, inversamente proporcional respecto de la otra. Por ejemplo, esta expresión matemática está diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen. Acá dice CTE punto, constante. Esto es un número. Ahora, aquel alumno o alumna que tiene dudas respecto de qué significa que una cantidad, presión, sea inversamente proporcional al volumen. Significa que cuando el volumen aumenta, esta cantidad disminuye. Al revés. Cuando el volumen disminuye, esta cantidad aumenta. Cuando nosotros observemos en la naturaleza, o en ingeniería, escuchen muy bien lo que voy a decir ahora. Cuando observemos en ingeniería que una cantidad, no importa cuál, en este caso estamos hablando de presión y volumen, ahora hablemos en términos genéricos. Cuando nosotros observemos que una cantidad aumenta y otra asociada a esta primera cantidad disminuye, quizá estemos en presencia de un proceso inversamente proporcional que relaciona ambas cantidades. Lo digo de otra manera. No porque una cantidad aumente y la que está asociada disminuye, significa que están relacionadas una con la otra en términos de proporcionalidad inversa. Hay que investigarlo. Investigando, en este caso que nos ocupa, que es el comportamiento de los gases, observamos en laboratorio que la presión y el volumen están vinculados una con la otra en una proporcionalidad inversa, es decir, están vinculadas en forma inversamente proporcional. Esto significa, repito por tercera vez, que cuando el volumen aumenta, la presión cae, o viceversa, cuando el volumen cae, la presión aumenta. Punto. Mucha atención ahora. Voy a dar un ejemplo que me viene en este momento a la mente, que creo que si bien es un ejemplo muy, muy sonso, les va a permitir a ustedes fijar a este tema como idea. Miren, una criatura cuando llega más o menos al año o un poco antes, qué sé yo, no me importa eso, supongamos que sea al año, le sale un diente. A los 2 meses le sale otro. A los 5 meses el tercero. A los 6 meses le salen 2 más. ¿Qué significa esto? Que el número de dientes
está en relación con el tiempo que transcurre, pero la relación no es directamente proporcional. Porque cuando una cantidad aumenta y la relacionada con esa cantidad también aumenta, decimos que la proporción es directa y no inversa como en este caso. Pero también hay que investigar si la proporcionalidad es realmente directa. Y en el caso de, por ejemplo, de un ser humano que le están saliendo los dientes, esa proporción no es directa. Porque en lapsos de tiempos iguales, la cantidad de piezas dentarias que van apareciendo no son iguales. Por ejemplo, en el primer mes, después de cumplido el año, un diente. En el segundo mes, ya tiene 2 dientes. Ah, digo, claro, un diente por mes. No, porque en el tercer mes le salieron 3 dientes juntos. Se rompió la proporcionalidad directa. Entonces, el comportamiento biológico que observamos en un ser humano respecto de su crecimiento natural de piezas dentarias, decimos que no es directamente proporcional el número de dientes al tiempo transcurrido de vida. No lo es. Es aleatorio. Y bueno, qué sé yo, a algún ser humano le aparecen 2 dientes en un mes, y después pasan 5 meses y no tiene más y le aparecieron todos los otros juntos después. No es directamente proporcional. En el caso, ahora volvemos al ejemplo que estamos tratando. En el caso de las relaciones inversamente proporcionales, porque en matemática estudiamos relaciones de proporcionalidad directa, tercer año del secundario, y relaciones de proporcionalidad inversa. El ejemplo biológico que di, grosero por cierto, pero bien significativo, es un ejemplo de proporcionalidad directa. Y lo que estamos trabajando aquí en esta mañana es un análisis de proporcionalidad inversa. Lo que estoy diciendo concretamente, mis estimados amigos, es que ni uno ni otro caso ustedes pueden asegurar que sea una proporcionalidad directa o inversa con el solo comportamiento, digamos, cualitativo de las cantidades. Profe, no le entiendo lo que está diciendo. Claro, mira, si vos observás que bajando el volumen aumenta la presión y después subiendo el volumen baja la presión, no seas liviano de decir, ah, son inversamente proporcionales. No, tenés cuidado porque puede que no lo sean. Hay que hacer un análisis más profundo. Y ustedes me dirán, bueno, a ver, tanto misterio, ¿cómo es ese análisis más profundo? Sí, cómo no. Hacé 2 experiencias de laboratorio. Llámale experiencia 1 y experiencia 2. ¿Qué significa hacer esa experiencia? Bueno, producir un cambio de estado en el gas a temperatura constante, como venimos diciendo, donde se modifique presión y volumen. El primer cambio, bueno, te da una presión 1, vamos a llamar, y un volumen 1 asociado. Chao, listo, esa es la transformación. Ahora vamos y, manteniendo la temperatura constante, realizamos otro cambio, es decir, aumentamos, por ejemplo, la presión y nos da un volumen más chico. Pero lo que tenés que hacer ahora en el laboratorio, luego de estas 2 experiencias, vamos a hacer 2 porque estamos apurados, pero en realidad hay que hacer muchas, tenés que multiplicar la presión y el volumen asociado en cada una de esas experiencias. Presión 1 por volumen 1, la primera que hicimos, y la presión 2 por el volumen 2, la segunda experiencia que realizamos. Y acá está el secreto. Descubrimos, observamos, que cuando multiplico cada presión por su volumen asociado, presión 1, volumen 1, presión 2 con su volumen 2 asociado, descubrimos que cuando multiplicamos presión y volumen nos da el mismo resultado. Para la experiencia 1 que para la experiencia 2. Ahora sí, vos podés concluir con total seguridad, con total certeza, que presión y volumen son inversamente proporcionales una de la otra, porque están vinculadas en su producto por una constante. Pero, estimado amigo, si usted tiene algo que disminuye y lo otro aumenta, estas son intercambiables, algo que disminuye y lo otro aumenta, al revés, algo aumenta y lo otro disminuye.
No se atreva a decir que son inversamente proporcionales. Verifique primero esta igualdad. Si el producto a usted le da constante, perfecto, son inversamente proporcionales. La ley de Boyle-Mariotte para el comportamiento de gases, con la condición de tener la temperatura constante, no importa cómo se logra, manteniendo esa condición, la ley de Boyle-Mariotte pone de manifiesto que el comportamiento del gas responde a esta formulación matemática, responde a este comportamiento físico, responde a esta ley física, por eso se le llama ley de Boyle-Mariotte. ¿A qué ley física, profe? Que presión 1 por volumen 1, primera experiencia, o presión 2 por volumen 2, otra experiencia diferente a esta, tiene la característica que el producto presión por volumen es constante. Me detengo acá. Escucho preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? En el chat apareció alguna. Muy buena pregunta, Macarena. Sí, da exactamente el mismo valor. Esto que te estoy respondiendo es en términos matemáticos. Ahora, en términos del laboratorio, te dará acá un número muy parecido. Este producto y este otro producto, un número muy, muy parecido. Nosotros simplificamos las cosas diciendo me da el mismo número. Entonces tu pregunta es, ¿debe dar el mismo valor constante? La respuesta es sí, debe dar el mismo valor. ¿Alguna otra pregunta? En casos reales, esa constante es un aproximado entonces. No. En los casos reales tomamos el valor de la presión y el valor del volumen, Ezequiel, y como yo conozco para un determinado, vamos a tomar acá, para un determinado estado, yo conozco la presión y conozco el volumen, se trabaja así. Hago este producto, presión por volumen, y obtengo un resultado matemático. Ese resultado matemático es esta bendita constante. Y vos me estás diciendo, ¿la tomamos aproximada? No. Esa constante ahora la fijás y la tomás para otra expresión o para otra experiencia. La tomás como fija. Les estaba por decir lo siguiente. Lo voy a decir despacio porque también es una pregunta de examen y para mí es muy, muy importante que tomen nota de esto. En el sistema internacional, la unidad para la presión es el newton sobre metro cuadrado, que se denomina pascal. Y la unidad de volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces, cuando usted multiplica newton dividido metro cuadrado por metro cúbico, usted simplifica el metro cuadrado del denominador aquí con el metro cúbico de aquí, que queda en metros, y el resultado de esta constante, presión por volumen, es newton por metro. Pero la cantidad, o mejor dicho, la unidad newton metro, en el sistema internacional es joule, unidad de energía. Esto significa que el producto presión por volumen tiene unidad de energía. Presión por volumen, esta constante tiene unidad de joule, newton metro. Preste atención ahora, pregunta de examen. Si este volumen lo paso dividiendo, acá, pregunta de examen. Este volumen está dado
en metros cúbicos. Pero acabo de decir que la constante tiene por unidad el newton metro. Entonces usted, apelo ahora a su imaginación. ¿Y ahí quedaría Newton sobre metro cuadrado, que es la unidad de presión? Sí, señor. Newton por metro sobre metro cúbico queda newton sobre metro cuadrado, que es la unidad de presión. Perfecto. Pero el énfasis lo quiero poner en esto. Sin que hagan la simplificación, piensen en esto. ¿El numerador qué unidad tiene? De a Newton uno, metro. por favor. Newton metro. ¿Eso qué es? ¿Unidad de qué? De energía. Newton metro. Unidad de energía, Joule. ¿Sí? Un segundito. Perdón. Les decía, la constante tiene por unidad newton metro, que es unidad de energía. Y el volumen metros cúbicos, como me decían ustedes, si dividimos me da pascales, que es unidad de presión. Pero no quiero hacer eso. Quiero dejar la constante en newton metro, que es energía, y el volumen en metros cúbicos. Chicos, por primera vez quizá van a escuchar esto. La presión se interpreta, y a mí me gusta presentarla en la facultad, en términos de energía, miren esto, por unidad de volumen. Lo voy a repetir. ¿Qué es la presión, profe? La presión es, miren esto, energía por unidad de volumen. ¿Me da un ejemplo? Sí, con todo gusto. Vos vas a la estación de gas natural comprimido para cargar gas en el auto, enchufan la manguera y el manómetro se va a 200 bares, que es otra unidad de presión. Desenchufan la manguera porque el depósito está lleno. Te han cargado una cierta cantidad de energía por unidad de volumen. Si el cilindro es de 12 metros cúbicos, entrará una cierta unidad de energía en 12 metros cúbicos. Si es más grande o tenés 2 o 3 cilindros, entrará mayor energía por unidad de volumen. Pero cuando, supongamos que tenemos un solo cilindro, cuando ese cilindro se vaya consumiendo, porque está recorriendo kilómetros, ¿qué pasa con la energía? Y la estás consumiendo para recorrer kilómetros. Y la unidad de volumen cambió, y no cambia, flaco, si el cilindro es uno solo, el que tenés en el auto, 12, 16 metros cúbicos, no importa cuál, no cambió el volumen lo tenés, pero la energía te la estás comiendo, porque estás comiendo, estás consumiendo, quemando el gas para moverte de un punto a otro. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y bueno, porque te estás moviendo. Sí, pero que estoy consumiendo, qué piola, que estoy consumiendo, ¿cómo me doy cuenta? Ah, ¿cómo no? Te bajás, levantás el capó del auto y fíjate el manómetro que tiene la línea de combustible, es decir, el indicador de presión, y vas a observar que el indicador de presión está la aguja cayendo, y en un momento el auto se detuvo, nos quedamos sin gas, hasta las manos. Bueno, ahora levantás el capó, mirás el manómetro y la aguja marca 0, presión 0, porque te quedaste sin gas, sin energía. En la unidad de volumen, que es el cilindro amarillo, que no ha cambiado, el volumen es el mismo, pero la energía se fue toda, la consumiste toda. Entonces, la presión es un indicador de la cantidad de energía que yo tengo almacenada en la unidad de volumen. La presión, que me indica la línea de combustible, es un indicador de la cantidad de energía, gas, que yo tengo confinado en ese volumen amarillo que está en algún lugar del auto, es decir, en ese cilindro. A medida que la voy consumiendo la energía, la presión del manómetro va cayendo, porque me está indicando que el paquete de energía que yo tenía ahora es más pequeñito,
El volumen es el mismo, el cilindro no cambia, es el recipiente que lo confina, pero la cantidad de energía disponible cada vez menor hasta que cae la presión a cero, porque ya no tengo energía para consumir, ya no me puedo desplazar, me quedo tirado en la ruta. Punto. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profe. ¿Es válido decir que la energía que tiene el cilindro es potencial antes de consumirse? Muy hermosa pregunta, Fernando. Sí, es una energía potencial, porque si vos cargas el cilindro de gas y lo dejás al auto allí parado 2, 3, 4, 5 días, el manómetro de la línea de combustible no cambia. Vos tenés almacenada una energía dentro del cilindro, pero no se pone de manifiesto, es decir, el auto no se mueve, porque es una energía en potencia, energía potencial, almacenada en la presión, en potencia de manifestarse, y se manifiesta cuando yo pongo el auto en funcionamiento. Esa energía en potencia de manifestarse, en realidad lo que tiene ese combustible es energía química, que está en potencia de manifestarse. El cilindro a alta presión, porque está a 200 bares, sí, tiene una energía potencial. Un matafuego tiene una energía potencial almacenada. ¿Por qué se dice energía potencial? Porque está en potencia de manifestarse, solamente hace falta que venga algún individuo, abra la válvula y el chorro de gas con polvo químico sale del matafuego. Pero si no hay un tipo que venga y accione la válvula, ese polvo químico encerrado en el cilindro que llamamos matafuego está en potencia de manifestarse, pero no se va a manifestar. Entonces el matafuego, vos lo llevas un año, bueno, más de un año no porque se vence, vos lo llevas meses dentro del auto y siempre está a la misma presión. ¿Qué tiene el matafuego? Tiene energía potencial. ¿Y cómo la almacena esa energía potencial? La almacena en términos de presión. Entonces, nosotros hablamos de energía potencial gravitacional, M por G por H, peso por altura, energía potencial gravitacional. Pero sí, Fernando Gallo, aquí tenemos una energía potencial dentro del matafuego o dentro del cilindro del auto, cilindro de gas, almacenada en términos, escuchá lo que voy a decir, del campo de presiones, confinado en ese volumen. Así como existe un campo gravitacional alrededor de la Tierra que se pone de manifiesto cuando yo tengo un cuerpo colgando y lo suelto. Mientras lo tenga colgando, no pasa nada. No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es lo de campo de presiones? Me perdí. Dentro de un cilindro, por ejemplo un matafuego, hay un campo de presiones que en este caso es de valor constante. Cada punto interior dentro del cilindro tiene el mismo valor de presión. Pero, por ejemplo, pensemos en un oleoducto para transporte de petróleo entre dos puntos en la Patagonia, distante uno del otro 200 kilómetros. En la estación de bombeo tengo una determinada presión, pero a 50 kilómetros, en un punto intermedio del transporte, tengo una presión más bajita. ¿No? Epa, ¿qué pasó acá? Y bueno, porque en esos 50 kilómetros del oleoducto, el fluido dentro de esa cañería va teniendo pérdidas de energía. Escuchen lo que estoy diciendo, pérdidas de energía. Macho, pero yo levanto el tubo de teléfono y le digo al tipo que está allá en la planta, ¿qué presión tenés? Voy a decir cualquier pavada, 200 bares. Che, loco, pero estamos 50 kilómetros y acá yo tengo 198 bares. ¿Qué pasó con los 2 bares de presión? ¿Por qué ha caído la presión? Ahora le hago una pregunta al curso. ¿No hemos dicho que la presión es energía por unidad de volumen? Sí.
Entonces, ¿por qué hay 200 bares de presión en el inicio del bombeo y hay 198 a los 50 kilómetros? ¿Qué pasó con la energía? ¿Se destruyó? Si el principio de la energía a mí me dice que no se puede crear ni destruir, ¿qué pasó con esa energía? ¿Dónde está? Si no hay fuga, no hay nada. ¿Dónde está? ¿Dónde se Puede ser fue? que es porque no ocupa todo el volumen, no lo alcanzó a ocupar de manera completa, Lo, entonces no se puede lo, estabilizar la ocupa, presión. lo ocupa todo el volumen. El caño está totalmente lleno Puede ser en calor. en calor, porque hay pérdidas de fricción. Hay cierta cantidad de energía que escuchen, no me están viendo ustedes, pero lo pongamos entre comillas, se pierde. Lo correcto que es, un ingeniero dice, se pierde energía. No, no se pierde, flaco, si violas una ley física fundamental. Se transforma. Pero bueno, no nos pongamos tan exquisitos. ¿Por qué dice un ingeniero se pierde? Y bueno, porque al ingeniero le interesa el uso de esa cantidad de energía. Entonces, si el tipo no la puede disponer, y bueno, se le perdió. Pero el físico sabe que esa energía no se pierde porque no se destruye. Está en algún lugar. ¿En qué lugar está? Se ha transformado en calor por fricción. El, el petróleo que está circulando dentro de ese conducto roza las paredes internas del conducto, rozan las partículas entre sí dentro de la vena fluida, y ese roce, esa interacción de índole molecular interna y de índole friccional entre la vena fluida y las paredes internas del recipiente que lo contiene, en este caso el caño, hace que esa fricción, así como cuando vos en invierno te friccionan las manos y se calientan, esa fricción genera calor. Y el calor, estimados, hemos dicho en estas clases que es una forma de energía. Entonces no se ha perdido energía, se ha transformado. 2 bares, de 200 a 198, 2 bares se han transformado en una energía no utilizable para el ingeniero, por eso el tipo dice se perdieron 2 bares. El físico dice no, no se perdió nada. Tenés 198 que los podés utilizar, macho, pero hay 2 que, y bueno, bancátela, se generó calor, la naturaleza es así. Profe, en este caso, por ejemplo, ¿dejaría de funcionar esta ley porque la temperatura dejaría de ser constante o no? Muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Justamente en la clase número 4 lo que vamos a ver nosotros es qué acontece cuando cambian todas las coordenadas termodinámicas. Pero tu pregunta fue, profe, ¿en este caso dejaría de funcionar esta ley? Claro, si yo admito que hay un cambio de temperatura, esta ley deja de funcionar. Pero, te voy a decir algo. Vos cuando observás de 200 a 198 bares, observás una modificación de presión, vos podés tener tu mano puesta arriba del caño que no vas a observar variación de temperatura. Muy buena la pregunta. Entonces nosotros decimos así, che, mira flaco, hagamos una cosa, ¿está cambiando la temperatura? Y sí, cambia. Pero es tan imperceptible que vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que no cambia. Bueno, entonces si suponemos que no cambia, hagamos una cosa. Tomemos como hipótesis que es constante. ¿Es constante? Sí, entonces aplicarle esta ley. ¿Entendés cómo funciona la ingeniería? Sí, sí. Ahora, voy a aclararte la pregunta. Che, loco, pero pará, ¿cambia la temperatura? Sí, ya sé que cambia, pero es tan pequeño. Los cambios de presiones son enormes, los cambios de volumen son enormes y los cambios de temperatura son re chiquititos. Y bueno, a ver, hagámosla fácil, loco, hagamos la temperatura no cambia y fijemos que estos otros dos sí cambian porque son significativos. En ingeniería existe algo que se llama el orden de magnitud. Por ejemplo, la temperatura cambia un orden de magnitud que es mucho más chiquitito que los órdenes de magnitud que cambian presión y volumen. Profe, no entiendo esto, los órdenes de magnitud. Bueno, a ver, la temperatura cambia en el orden pasa de, qué sé yo, de 30 a 37 grados. Está en el orden de las décimas. En cambio, las presiones cambian de un valor a un valor 100 veces más grande, y el volumen de un valor a un valor 1000 veces más grande. O sea que los cambios que están sufriendo estas dos cantidades son muchísimo más grandes que el cambio observado en temperatura. Número 1.
temperatura la vamos a considerar constante. Número 2, el orden de magnitud del cambio de la temperatura es mucho más chico que estas otras dos. ¿Se entendió? La Facultad de Ingeniería de la UNC se llama Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es cierto, es una facultad de ciencias físicas y naturales, pero no exactas. La ingeniería no tiene nada de exacto. Está lleno de hipótesis simplificativas. Seguimos. Sin detenerme, entonces llegamos a la expresión de la ley de Boyle-Mariotte como lo estoy señalando en pantalla. Si nos quedamos con esta igualdad, la podemos expresar en términos matemáticos como lo ven en la segunda línea. Ahora bien, en términos gráficos, el producto presión por volumen igual a constante, ley de Boyle-Mariotte, está descrito con una hipérbola equilátera, donde esta curva responde a una cierta temperatura. Porque si yo tengo ahora, por ejemplo, aquí 10 grados Celsius, si yo tengo otra temperatura a 15, la curva viene por acá. A 50, por acá. A 7, por acá. Cada una de esas hipérbolas paralelas, si vale el término, o equidistantes, más que paralelas, morfológicamente hablando equidistantes, cada una de esas curvas se denominan isotermas. Iso igual temperatura, isoterma. Ahora, dejamos la experiencia de temperatura constante y nos vamos a una experiencia imaginaria donde lo que clavamos o dejamos constante es la presión. Y liberamos las otras dos coordenadas. Si yo fijo presión, libero temperatura y libero volumen. Entonces, lo que descubrimos o lo que observamos en el laboratorio es un comportamiento del gas que responde a la ley de Charles Gay-Lussac, donde la experiencia 1 y 2 para este gas, no voy a explayarme en eso, ya lo hicimos mucho en la parte de la ley anterior, relaciona los volúmenes y temperatura de la experiencia 1 y de la experiencia 2 como lo ven en términos matemáticos señalados por el cursor. Ahora, este comportamiento es propio y descriptivo de un gas que evoluciona o sufre transformaciones manteniendo la presión constante, de un gas que responde a la ley de Charles Gay-Lussac. Este párrafo es importantísimo. Lo que en realidad hizo Gay-Lussac, el descubridor de la ley, es medir la dilatación cúbica a presión constante. Nosotros ya hemos hablado qué significa esto de la dilatación cúbica en la clase número 2. Escribiendo la ley, esta misma ley, no como lo ven aquí, sino de esta manera. El volumen final del gas será el volumen de partida, la variación de temperatura que acepto, y beta es un coeficiente de dilatación volumétrica, aproximadamente igual a 3 alfa, pero esta expresión matemática me dice, mire, mijo, cuando usted cambia la temperatura, supongamos que la aumenta, el volumen ya no es el inicial, sino que es el inicial multiplicado por un factor mayor que 1 que lo lleva a un volumen final más grande. Pero para que eso suceda, que usted pase del volumen inicial a un volumen final, usted sí o sí tiene que tener un motor. Y ese motor es el delta T. Mucha atención a lo que voy a decir. ¿Es este el motor? Cuando la clase pasada decíamos que el salto térmico no era el motor. Bueno, entonces pónganse de acuerdo, profe, ¿lo es o no lo es? En realidad no lo es. Pero los ingenieros hacemos abuso del lenguaje. Decimos el motor es el salto térmico. No, flaco, no es el motor el salto térmico. El salto térmico, macho, es el indicador de que está pasando algo en el gas y vos lo medís con un termómetro, pero no es el motor. Uy, me enseñaron mal en la facultad. Y sí, lo lamento, aprendé bien ahora. El motor de este cambio físico es
la modificación del estado térmico. Estamos hablando de un gas, ¿no es cierto? Al cambiar el estado térmico del gas, sucede lo que estamos describiendo. ¿Y cómo cambio el estado térmico de un gas? Agregándole calor, energía en tránsito, o quitándole calor, energía en tránsito. Es una energía que va hacia el sistema, el gas, o una energía que yo saco del sistema, el gas. ¿Y cómo me doy cuenta, profe, que estoy agregando energía en forma de calor, energía en tránsito? Porque vos llevas un aparatito que es el termómetro, y el termómetro es un alcahuete que te indica que hay un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura es un indicador de una modificación del estado térmico. Y la modificación o cambio del estado térmico te genera esta variación de volumen. Pero lógico, yo no puedo colocar aquí esto en términos de un número que represente el estado térmico. Uso la temperatura para representar ese estado térmico. Aclarado esto, que un poco es retomar la clase número 2, pasamos a lo siguiente. Las unidades de beta son grados centígrados a la menos 1. O sea, 1 sobre grados Celsius. Y si el delta T, que sería la temperatura final menos la inicial, si yo hago la experiencia de modo que la temperatura inicial sea 0 grados Celsius, la cantidad T menos T0 sería T menos 0, porque elijo la temperatura de partida a 0 grados Celsius. T menos 0 me queda directamente T mayúscula. Y por lo tanto el delta T lo puedo poner como T mayúscula, una temperatura final. ¿Pero por qué? Acordate, porque hemos tomado el punto de partida de nuestra experiencia de laboratorio a 0 grados. Entonces el delta T te queda T. Importantísimo esto. El valor de beta 0 es aproximadamente el mismo para todos los gases. ¿Por qué le llamo beta 0 si era beta? Bueno, porque es el valor de beta, coeficiente de dilatación volumétrico, a esta temperatura, a 0 grados. Es aproximadamente el mismo para todos los gases. Si la presión a la que se mantiene el gas es pequeña. Cuando la presión a la que se mantiene el gas es pequeñita, vemos o se observa experimentalmente que el beta 0 tiene este valor. O sea, es las 273.15 partes de un grado Celsius. Estamos en condiciones, ya para finalizar la clase, de decir lo siguiente. Vamos a pensar en un gas que evoluciona o se transforma pasando del estado 1 al estado 2. Pero yo lo puedo hacer por un camino cualquiera, por aquí. Pero vamos a elegir un proceso para pasar de 1 a 2 dividido en dos partes. Paso de 1 a 3 y luego de 3 a 2, que en realidad lo que yo quiero es llegar a 2. Repito, yo quiero partir del estado 1 y llegar al estado 2, pero voy a usar un estado intermedio 3. Voy a ir de 1 a 3 y luego de 3 voy a viajar a 2. Ustedes me dirán, ¿por qué, profe, lo hace así? Mirá por qué. Cuando yo paso de 1 a 3, ¿qué mantengo constante? La presión. La presión. Mantengo constante la presión. Quiere decir que entre 1 y 3 tengo un proceso evolutivo, tengo un cambio de estado del gas, porque paso de 1 a 3, pero con una característica fundamental, la presión es constante. Bueno, profe, ¿y qué me importa a mí? No, pará. Entre 1 y 3, si yo mantengo la presión constante, significa que el gas se está comportando en estricta relación con la ley de Charles-Gay-Lussac. Porque la ley de Charles-Gay-Lussac es la que se deduce a partir de considerar la presión constante. Por lo tanto, esta ley te va a servir a vos
para describir qué pasa cuando el gas viaja de este estado hasta acá. ¿Y por qué la puedo usar, profe? Y te lo acabo de decir, porque la presión es constante. Y la ley de Charles-Gay-Lussac se deduce a partir de un fenómeno donde cambia el volumen, cambia la temperatura, pero se mantiene constante la presión. Fíjate, acá tenés la temperatura a 0, punto de partida. Pero cuando llegues al punto 3, la temperatura será esta. Ponele, qué sé yo, 15, 20, 30, lo que vos quieras, pero no es 0. Cambió la temperatura. ¿Por qué dice el profe que cambia el volumen? Y bueno, fíjate, tirá acá un horizonte, partís de B0. Vení aquí, otro volumen, otro volumen, otro volumen, otro volumen, otro volumen. De hecho, el volumen 3 es mayor que el volumen 0. Ha cambiado temperatura porque tengo otra isoterma en el punto 3 diferente a la isoterma en el punto 1 y ha cambiado también el volumen. Pero ha permanecido constante la presión. Me detengo acá. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Gracias, gracias. Ahora vos me vas a decir, sí, pero profe, nosotros no queríamos ir de 1 a 3. Usted me dijo que era de 1 a 2. Bueno, tranquilo. ¿Nosotros estamos acá? Sí, estamos acá. ¿Podemos aplicar Charles-Gay-Lussac acá? Sí, podemos, profe. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Listo. Entonces quiere decir que yo puedo conocer qué pasa con el gas cuando evoluciona de 1 hasta 3 porque tengo un recurso físico-matemático que es la ley de Charles-Gay-Lussac. Sí, correcto, listo. Ahora vamos a pasar de 3 a 2. Pero no lo vamos a hacer de cualquier forma. Lo vamos a hacer caminando, si vale el término, por esta curva, que se denomina isoterma. Y con los conocimientos que hemos visto esta mañana, sabemos que cuando yo me muevo en una isoterma, o sea, en una curva de temperatura constante, vamos para atrás. Sabemos que cuando yo me muevo en un proceso donde la temperatura no cambia, la transformación del gas que responde a este proceso de temperatura constante es una transformación regida por la ley de Boyle-Mariotte. Y la ley de Boyle-Mariotte es un proceso o un cambio del estado 1 al estado 2, en este caso sería del estado 2 del estado 3 al estado 2, que responde a esta forma. Entonces, entre el punto 3, donde estamos, y el punto 2, a donde vamos a arribar, al asegurarnos que la transformación sea a temperatura constante, en este tramo se cumple la ley de Boyle-Mariotte, así como en este tramo se cumplió la ley de Charles-Gay-Lussac. Resumen, ya voy terminando. Yo pretendo pasar del estado 1 al estado 2 combinando un doble proceso, el número 1 podríamos decir, que responde a la ley de Charles-Gay-Lussac, y el número 2, o segunda etapa del proceso, que responde a la ley de Boyle-Mariotte. Por eso dije al principio de la clase, ambas leyes, ambas formulaciones son importantísimas, porque miren lo que van a observar ahora, miren esto. El punto 1 está a este volumen, esta presión y esta temperatura. Pero el punto 2 está a un volumen diferente, otra presión y una temperatura también distinta. Quiere decir que cuando yo paso del estado 1 al estado 2, cambio todo, presión, temperatura y volumen. Pero flaco, ¿cómo hacemos para cambiar las tres cosas al mismo tiempo? No puedo. Entonces, ¿puedo cambiar de a 2 por vez? Bueno, entonces, hacer el proceso dividido. Pasar de acá hasta acá, cambiando volumen y temperatura, dejando presión constante, y luego pasar de acá hasta acá, cambiando presión y volumen, pero clavando, dejando constante la temperatura. Entonces, yo permito evolucionar un gas
de las coordenadas del punto 1 termodinámicas a las coordenadas del punto 2 presión, volumen y temperatura termodinámicas, una evolución de 1 a 2 del gas, combinando las leyes de Charles Gay-Lussac y Boyle-Mariotte. En el examen, cuando tomo esto en el examen final, me ponen presión por volumen sobre temperatura igual a K1 por K2 por K3 por K4, y yo pregunto, ¿qué son K1, K2, K3, K4? Constantes, sí, perfecto. ¿Cómo salen? Como dicen ustedes. Cric, 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 cric. ¿De dónde estudiaste el tema? En tal libro, ajá. ¿No lo viste en las notas cuando te lo presenté con este enfoque? No, profe. Bueno, dame la libretita. Vamos a verlo en el próximo turno, porque ¿te acordás cuando yo di la clase que dije claramente que fundamentaran bien cómo paso de acá hasta acá? Sí, está todo perfecto, K1 por K2 por K3 y después para abajo, todo el desarrollo, llegamos, bla, 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 bla. Mis queridos amigos, quiero que presten mucha atención a esta clase. Lo pueden presentar al tema con otro enfoque diferente, pero deben fundamentarme cada uno de esos pasos como lo estoy haciendo yo ahora acá con ustedes. Bien. Como el tiempo se nos va, estoy a 5 minutos, fíjense, de terminar, yo voy a dejar que lean, vamos a hacer así chiquitito, voy a dejar que lean la hoja 3, en donde nosotros combinamos las dos leyes de Boyle-Mariotte y Charles Gay-Lussac. Lo explico todo aquí, o sea que no van a tener dificultad. Pero quiero detenerme en esto. Va a aparecer este producto P0, B0, beta 0. Se definen condiciones normales para este proceso de transformación de un gas. ¿Qué son esta definición de condiciones normales? Que la temperatura es 0 grados Celsius, o sea, en escala termodinámica 273.15 Kelvin. La defino. Recuérdense lo que dijimos recién, ya el punto de partida va a ser 0. La defino. Que la presión no es cualquiera, es una atmósfera, que en el sistema internacional son 101.325 pascales. Y el volumen de un gas en estas condiciones normales, sabemos por química que ocupa un mol de ese gas 22,4 litros. Es decir, cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros por mol. Pero en esta experiencia yo no sé cuántos moles tenés. En una de esas tenés un mol, bueno, está bien, no hay problema. Pero ¿y si tenés 7, 8, 10 moles que lo está haciendo evolucionar en estas condiciones? Bueno, si vos sabés que un mol ocupa 22,4 litros, si tenés 8 moles, ningún problema, tu volumen es tanto. Y ese es tu volumen B0 de partida. Transformando las unidades como van a ver aquí y trayendo estos valores de temperatura, presión y volumen a la expresión P0, B0 por beta 0, recuerden beta 0 que era, dijimos recién eran las 273.15 avas partes de un grado Celsius. Coeficiente de dilatación volumétrica. Casi todos los gases a 0 grados de temperatura tienen el mismo beta. Esto de acá. Entonces, ahora lo único que tienes que hacer es reemplazar estos valores, la presión en una atmósfera, el volumen del gas que tengas va a depender de cuántos moles vos apartaste para hacer evolucionar, y el beta 0 es un comportamiento observado en laboratorio que ya lo acabo de describir. Cuando haces todo este producto con las unidades, llegamos al valor 8.3148 Joule por mol Kelvin, y por el número de moles, porque no sé cuántos moles va a hacer evolucionar. Esta es la constante de los gases, dicen los libros gases perfectos. Yo le voy a llamar la constante de los gases ideales, de acuerdo en base a todo lo que hemos dicho. Pero si leen de los gases perfectos no hay ningún problema. Ya hemos aclarado el porqué. Por lo tanto,
En esta expresión sabemos a qué podemos reemplazar, por qué podemos reemplazar este producto de 3 factores. Lo hacemos acá. Lo reemplazamos por N831, Joule sobre mol Kelvin. Y nos queda esta expresión. Obviamente la temperatura ahora tiene que ir en Kelvin. Y el 831 le vamos a llamar constante universal de los gases perfectos. Ustedes miran, profe, ¿y por qué no le llamamos constante de los gases ideales? ¿Sabes por qué? Porque estamos aceptando que el gas se pueda comprimir, acordate. Estamos aceptando que el gas se comprime, pero no tiene viscosidad, por eso es perfecto. En cambio, el ideal no tiene viscosidad y tampoco se comprime. Quiere decir que hemos pasado del gas ideal a un gas perfecto, es decir, no tiene viscosidad, pero sí se comprime, y esta expresión matemática es tu pasaporte para llegar al comportamiento de un gas real que sí se comprime y sí tiene viscosidad. La puedo escribir de esta forma, a la expresión anterior. Y cuando la escribo de esta forma, observo que n es el número de moles. N te acabo de decir que es una constante. Entonces, un número constante por una constante es constante. Pero esta expresión, P por B sobre T, es una expresión que la puedo usar para una transformación cualquiera en donde cambien presión, volumen y temperatura. Ahora sí, si yo conozco las coordenadas termodinámicas de este punto y conozco volumen y presión de este otro punto, haciendo uso de esta expresión matemática puedo determinar cuánto vale la temperatura. Para eso sirve la ecuación general de estado, para que conociendo las coordenadas de un punto y dos variables que tienen un valor fijo en otro punto, pueda determinar la tercera. Por lo tanto, esta se denomina ecuación general de estado de un gas perfecto y es aplicable a los gases reales con muy buena aproximación. Profe, ¿es lo mismo decir la ley combinada de los gases a esa ecuación? No. Y si vos querés que entre nosotros lo mencionemos así, lo podemos hacer, porque en realidad esta ley ¿de dónde surgió? Es la hijita de la ley de Charles Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte. Es la combinación de esas dos leyes en una sola. Así que podríamos hacerlo eso. Como ya estamos en horario, les dejo para ustedes que lean un poquito acá la teoría cinética de los gases, pero no quiero irme de la clase sin mostrarles esto fundamental. Yo lo explico ahí bien cómo llegamos acá. Les pregunto a la clase, ¿qué es un medio de mv cuadrado? Energía cinética. Muy bien. Si esto fuera una molécula, esto sería la energía cinética de una molécula. ¿Pero qué te está diciendo esta expresión? Que el miembro de la izquierda, la energía cinética, ¿de qué depende? R es la constante de los gases, N el número de moles. Ahora ya no tengo una molécula, tengo muchísimas. Número de moles. Perfecto, pero depende de la temperatura. Quiere decir, estimados, que hoy están descubriendo que la energía cinética molecular está asociada al nivel de temperatura. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la primera y segunda clase, si yo veo un incremento de temperatura, ¿qué significa? Pregunta de examen. Respuesta, que está modificado el estado térmico, que ha aumentado el estado térmico. Ajá. Y cuando yo veo la modificación de temperatura, aumento de temperatura, que ha llevado a un cambio de estado térmico, ¿qué pasa con las moléculas? Están a mayor energía cinética. ¿Y qué ha pasado al modificarse el estado térmico? Cambió la energía interna. ¿Qué es la energía interna? La energía asociada a la energía cinética molecular de un gas confinado, por ejemplo, ya que estamos hablando de gases. Esto significa que la energía interna depende directamente de la temperatura de la muestra. Si yo veo un incremento de temperatura, digo que la energía interna se está incrementando.
Si yo observo un decremento de la temperatura, digo que la energía interna está disminuyendo. ¿Por qué el cero absoluto es inaccesible? Porque si usted pone cero absoluto acá, esto es cero. En el cero absoluto no hay movimiento. No sabemos qué pasa. Por eso es una ley termodinámica. La inaccesibilidad al cero absoluto. Podemos llegar muy cerca del cero absoluto, pero no llegar al cero absoluto. Es una ley de la naturaleza. Por último, dejo para ustedes, aquí hice una adicional de cómo interpretamos la presión en términos mecánicos como la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Lo voy a decir la clase que viene para no hacerlos perder más tiempo. Dejo para ustedes esto último, que es la ecuación de Mayer, que la vamos a usar muchísimo. Les recuerdo que en la clase número 2 dijimos que en el caso de los gases, por ejemplo, para el aire, tenemos que especificar el calor específico si es el calor específico, presión o volumen constante. No sucede lo mismo para líquidos y sólidos. Entonces, hay una relación entre los calores específicos a presión y volumen constante que se denomina ecuación de Mayer. Los calores específicos a presión y volumen constante de un gas no son valores aleatorios. Están vinculados a través de la constante universal de los gases perfectos y vinculados también a la naturaleza del gas por medio de su masa molecular. Bueno, los dejo para que ustedes lo vean y cómo podemos nosotros transformar a la ecuación general de estado de los gases, P por B igual a N por R por T, en una expresión del tipo densidad igual a presión sobre R' por T. R' es una constante particular ahora del gas. El aire tendrá una constante, qué sé yo, el nitrógeno otro, ¿de acuerdo? R' se deriva o aparece o sale de dividir a la constante universal por la masa molecular del gas. Esta ecuación que tenemos aquí es la que se utiliza, por ejemplo, para modelar el aire en la atmósfera. Entonces, con estas condiciones de presión y temperatura. Entonces, nosotros generamos lo que denominamos atmósfera estándar para poder definir presiones a distintas alturas, temperaturas a distintas alturas y densidades a distintas alturas. Estas tres fórmulas que ustedes ven aquí en la pizarra son las que se utilizan para calibrar instrumentos anemométricos o calibrar instrumentos en la industria aeronáutica. Todo lo que es altímetro, altimetría o velocimetría en los aviones y todo lo que se utiliza como instrumento de navegación basados en medición de presiones y temperaturas tienen su origen en esta expresión matemática. Por lo tanto, termino la clase en menos de un minuto diciendo lo siguiente. Si bien nosotros partimos de condiciones absolutamente ideales, pasamos luego al gas perfecto, que es compresible pero no tiene viscosidad, y aplicamos las conclusiones para un gas real, fíjense que todas las simplificaciones de ingeniería que hacemos en realidad tienen una aplicación práctica, porque hoy en día, ¿quién negaría la importancia de la industria aeronáutica? De modo que lo que han visto en la clase de hoy no es simplemente una clase de termodinámica, sino que tiene aplicación industrial concreta. La clase que viene arranco con trabajo en procesos termodinámicos, la clase número 4. Muy bien. Me despido de ustedes. Espero que tengan una linda semana, que la clase haya sido sencilla y ya la tienen en autogestión. El lunes próximo estamos viendo clase número 4, transformación en gases. Que tengan buen día. Gracias, profe. Igual.